pero digo, para un poco. Acá hay cosas que no me cierran. Entonces, digo, ¿qué pasaba antes del pentecostalismo? Entonces, yendo para atrás, obviamente en mi mente protestante, antes de 1500 y pico, no había iglesia, básicamente. Se habían corrompido todos. Algo pasó, que se corrompieron todos, y viene Martín Lutero, nos rescató de la miseria de la villana de la iglesia católica, ¿no es cierto? Bueno, entonces yo voy hasta las raíces del protestantismo y me doy cuenta que lo que yo creía como protestante era muy diferente a lo que ellos creían como protestantes. Y digo, acá hay un problema. Entonces digo, bueno, yo quiero ir a algo más puro. Perfecto. Fue por medio del estudio que llego, digamos, a una teología más completa, yo la veía en aquel entonces. Cuando llego a San Ignacio de Antioquía, yo ya no era más protestante, pero ya sabía que no era más protestante. No podés leer San Ignacio de Antioquía y decir que la iglesia no era católica desde el primer siglo. No se puede leer, no se puede Ya. llegar a esa conclusión. No. Entonces, para Sí. hacerlo a manera de introducción, quisiera nada más resumir brevemente lo que me compartiste para aquellos que nos van a estar Ujú. escuchando, que conozcan un poquito más de tu trasfondo. Recuerdo entonces que naces en una familia protestante de pastores misioneros, 14 Sí, años en la China, sí, trasfondo pentecostal. sí, Posteriormente, en las misiones te sí, pones a trabajar con otros grupos protestantes y abrazas lo que es exacto. la iglesia bautista reformada, la fe bautista reformada. Claro, yo abrazo lo que es digamos, la confesión de fe. A ver, yo no creía en el Ya. pedobautismo. Era por eso que yo no podía abrazar la confesión de fe Westminster, que era la que me Ujú. gustaba. En el protestantismo tenés eso, ¿viste? Vos tenés una ensalada de cosas que vos podés elegir lo que querés. Entonces, claro, bueno, yo digamos que por opción me hice más bautista reformado, sí, según la confesión, las dos confesiones del Y hombre, el en realidad. bautismo, para los que van a estar escuchando, es que no estabas a favor de bautizar a los infantes. Eras de los que creían que había que bautizar a los adultos Exactamente, una vez que tienen, pues, ya razón, conciencia, ¿no? exactamente, Okey. exactamente. Que eso también va en contra de, digamos, incluso las ramas protestantes más Ujú. primitivas, porque tanto los presbiterianos como los luteranos Ya. bautizan bebés. Es luego, cuando vienen los Ujú. bautistas, que ellos dicen no a eso. Para la misma época, o un siglo más adelante, creo que es un siglo más adelante, eliminan directamente los libros deuterocanónicos de la Biblia, o sea, los eliminan, o sea, antes no se, los protestantes no los consideraban inspirados, pero estaban en la Biblia, digamos, como un apéndice. Fue justamente por los bautistas, digamos, los evangélicos más fundamentalistas que dejan de imprimirlos directamente. Fue un poco después de la Sí. confesión de los... Ahora, mi hermano, Guido, quiero resaltar un punto que creo que es muy importante, porque recuerda, por alguna razón, muchos de los oyentes de trasfondo protestante, cuando escuchan que alguien como tú, como yo, como muchos, dejan atrás el protestantismo para abrazar la fe católica, lo primero que dicen, o esa persona no era protestante, o en otro de los casos, no conocía el Sí, evangelio. Mira, en tu caso, sí, 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 tú me todos dicen lo mismo. compartiste que no eras un protestante nominal, no eras un protestante por tradición, No, no, a no, tal punto, no, escribiste 3 libros de teología, estudiaste en el sí, seminario, estabas buscando lo que es la maestría sí, y tenías también planes de estudiar el sí, doctorado más adelante en el Southern Baptist de aquí de Estados Unidos. Entonces, sí, solo lo quiero resaltar esa parte, mi estimado, porque hay muchos que dicen, esos son puros cuentos, puras novelas, esa gente no conocía. no, no, Entonces, no, 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 tienes no, tienes es un más, testimonio que creo yo que va a ser de gran edificación, mi estimado Guido, para católicos, pero también para aquellos protestantes honestos que están buscando la verdad. Entonces, ¿por sí. qué no comienzas compartiéndonos, mi hermano, ahora sí, sin interrupciones, cómo fue más o menos, pues, tu educación como protestante y posteriormente cómo es que vas descubriendo la fe católica para comenzar? ¿Qué te parece? A, a ver, mira, yo empiezo, yo me crio en familia protestante, como bien hemos dicho. Eh, Era de trasfondo pentecostal, muy fundamentalista, muy tradicionalista, digamos, en aquella época era todo muy así.
Tanto que cuando empieza, por ejemplo, toda la ola del pentecostalismo de tercera ola de Benny Hinn, nuestra rama estaba muy en contra de todo eso, ¿no es cierto? Era todo circo, todo sensacionalismo, que esto, aquello, que bueno, está bien. Peleas entre ellos siempre hay, siempre las habrá, porque bueno, al no tener una cabeza, cada uno tiene para su lado. Todo vale. Pero fue justamente cuando empecé a involucrarme en la obra misionera que me di cuenta que había muchos huecos en mi teología. Y me di cuenta de eso justamente hablando con chinos, cuando ellos me cuestionaban cosas. Un ateo cuestionándome cosas que yo digo, yo debería poder responder esto. Yo debería poder dar una respuesta acá. Llegamos al punto tal de que yo me daba cuenta que mi apreciación de la regeneración estaba completamente eh, errada. Yo había sido criado en él, repetí conmigo y sos salvo. Y ese era el modo de evangelismo, si se puede decir, que yo había utilizado siempre. Y cuando quiero usarlo en China, no funciona. Obvio que no funciona. Obvio que no funciona. Ahora sé por qué no funciona. Pero en aquel entonces, para mí era, esta gente es demasiado dura. Están muy endurecidos al amor de Dios. Y después me doy cuenta, leyendo la Biblia con más claridad, digo, no, pará. Acá tengo algo mal yo. Entonces yo me meto en un frenesí. Durante esa época me acuerdo cuando estaba por nacer mi hija más grande, que va a cumplir 17 ahora. Me acuerdo que yo estaba en un estado de crisis espiritual porque me daba cuenta que todo lo que yo pensaba que debía funcionar no funcionaba. Que era todo muy fabricado, que era todo muy, le empujás y generás una reacción. Y yo me daba cuenta, digo, no, pará. Si lo que estoy diciendo es verdad, Dios tiene que estar haciendo la obra, no yo. Entonces me metí a leer la Biblia compulsivamente. Compulsivamente. Cuando menos leía 10 capítulos por día. Llegué a leer 40 capítulos por día. Así por más de 10 años. A diario. Leí la Biblia de punta a punta no sé cuántas veces. La leí en inglés, no sé, como en 10 versiones. La leí en chino, como 3 versiones. La leí en español, también un tanto de versiones. Cuando me cansé, empecé a estudiar los idiomas originales para leerlo en los idiomas originales. Especialmente griego, no estudié hebreo. Pero digo, para un poco. Acá hay cosas que no me cierran. Entonces, digo, ¿qué pasaba antes del pentecostalismo? Entonces, yendo para atrás, obviamente en mi mente protestante, antes de 1500 y pico, no había iglesia, básicamente. Se habían corrompido todos. Algo pasó, que se corrompieron todos, y viene Martín Lutero, nos rescató de la miseria de la villana de la iglesia católica, ¿no es cierto? Bueno, entonces yo voy hasta las raíces del protestantismo y me doy cuenta que lo que yo creía como protestante era muy diferente a lo que ellos creían como protestantes. Y digo, acá hay un problema. Entonces digo, bueno, yo quiero ir a algo más puro. Perfecto. Fue por medio del estudio que llego, digamos, a una teología más completa, yo la veía en aquel entonces, pero me llenaba de dudas. Constantemente me llenaba de dudas. Y yo decía, a ver, pará, a mí me gustaba leer mucho San Agustín. Lo leía de manera muy selectiva. Porque obviamente ellos eran católicos y qué sé yo, bueno, no. En inglés dicen they didn't know better, ¿no es cierto? No sabía nada mejor. Digo, pero para un cacho. Me estás diciendo que el tipo que acuñó el pecado original estaba equivocado sobre la Inmaculada Concepción. Que el tipo que nos dio la teología de la justificación que hoy yo leo en Juan Calvino, por ejemplo, o en Martín Lutero, que ese se equivocó en la eclesiología. Pará, tengo que ser muy arrogante para decir eso. O sea, yo estoy diciendo que estaba equivocado y en que no. Entonces, durante esa época,
En esa crisis, en el 2018 yo me vengo para Argentina. Vendemos todo en China. eh, Toda la familia, mi esposa es china, mis 3 hijos nacieron allá. Era un cambio completo, porque yo no había estado en Argentina por 14 años. Me había ido cuando no, tenía 19 años. Así que nunca había hecho vida de adulto acá. Argentina me terminó siendo un país desconocido cuando llegué. Digo, yo no me Sí. acuerdo de todo esto. Claro, era un pibe antes. Llego acá, era empezar una vida nueva y la verdad que yo trataba de reinsertarme en la iglesia protestante local y no Mm, podía. Yo me daba cuenta, volver a Argentina me mostró, negro sobre blanco, que, que yo ya no era más protestante. Obviamente yo no lo admitía. Empiezo a publicar libros, empiezo a enseñar en iglesias. Yo iba a iglesias acá que me llamaban, hacíamos cursos de varios meses en los que estudiábamos libros de la Biblia completos. Enseñaba muchos romanos, enseñaba los atributos de Dios, enseñé Apocalipsis. Durante todo esto, yo obviamente siempre activo, siempre enseñando, siempre escribiendo. Me toca enseñar una vez el Apocalipsis, un libro que yo realmente no quería enseñar porque no era mi fuerte, o sea, sí. mucho simbolismo, lo veía muy católico, Es un libro muy muy complicado, litúrgico, sí. ¿no es cierto? Ujú. Sí, no me lo admitía, pero era muy litúrgico para mí. Pero bueno, era la iglesia con la que habíamos terminado el libro de Romanos, la carta a los Romanos. Digo, bueno, empecemos, querían seguir, un grupo más grande todavía. Bueno, empecé. Capítulo 4, capítulo 5 de Apocalipsis ya me empiezan a hacer ruido. Porque por primera vez, cuando empiezo a enseñarlo, desmenuzando frase por frase, veo a los 24 ancianos no como un adorno litúrgico. Los veo como los santos trayendo mis oraciones delante del Padre. Digo, para un cacho. ¿Por qué tienen mis oraciones en su mano? ¿Cómo les llegaron mis oraciones a las manos? Esto lo leí 1000 veces, pero nunca me detuve en este detalle. ¿Cómo es que ellos, a ver, con toda la logística que Dios podría elegir, que Él puede simplemente, qué sé yo, elegir un fax celestial que le llegue todo directamente en a ver, tenemos mensaje de texto que nos llega en un santiamén, y de repente vos me decís que te valés de los santos en el cielo para que te traigan mis oraciones. Obviamente esa parte no la expliqué. Pasé por alto. Claro, obvio que no podía explicarlo. Eso iba en contra de todo lo que yo creía. Cuando llego al capítulo 12, me dio vuelta, no pude terminar. Cancelé esa clase. Porque ese día yo tenía preparado todo lo que iba a decir, todo lo que iba a enseñar, todo lo que no iba a enseñar. Yo sabía desde qué punto teológico enfocarlo, sabía exactamente lo que iba a hacer. Pero cuando empiezo a leer en voz alta, la Virgen se me empieza a aparecer, entre comillas. Pero digo, no te puedo creer. ¿En serio? Y todas estas veces no lo vi. Eso, digamos que me fue un choque muy grande. Poco tiempo después, estábamos paseando por Buenos Aires. De nuevo, mis hijos nacieron los 3 en China, así que todo lo que es la arquitectura, digamos, la Colonial. arquitectura Ujú. antigua, los castillos, las torres, La las influencia española, catedrales, ¿no? era algo que habían visto exactamente, que habían visto solamente, Ujú. italiana, que habían visto solamente en películas. Pasamos por una catedral muy famosa en lo que es el casco histórico de San Isidro en Buenos Aires, y uno de mis hijos dice, che, ¿y esto qué es? Yo estaba a punto de decirle por qué no podíamos entrar ahí. Mirá cómo venía yo. Mi esposa, que es amante del turismo, entremos, dice. Estaba la puerta abierta, entraron. Antes de que yo pudiera decir nada, ya estaban todos adentro. Yo entro, digamos, atrás de ellos y a mi hijo les sorprende mucho las imágenes de Jesús, de la Virgen, de los vitrales, los cuadros de las estaciones de la cruz, por ejemplo. Todo tenía que ver con Jesús, la Virgen, los apóstoles, episodios bíblicos. Y me pregunta qué era todo eso.
Ahora, yo tenía que explicarle en ese momento que todo lo que él estaba viendo era una mentira. Que aunque ese lugar estuviese lleno de imágenes y vitrales y cuadros de Jesús, la Virgen y los apóstoles que no tenían nada que ver con Cristo, cuando estaba a punto de decirle eso, no Hmm. puedo hablar. Siento como, literalmente, siento como si alguien me pusiera una mano en el hombro. Tengo que contenerme las lágrimas. Y no entendía por qué. Nadie se da cuenta, ellos se van y yo me quedo atrás. No podía irme del lugar. Cuando me doy cuenta de lo que me estaba pasando, salgo corriendo del lugar. ¿Ok? Así que para que veas que no fueron argumentos. Los argumentos conmigo no funcionaban. Yo tenía una respuesta. Los argumentos, es más, a mí me gustaba, uno de mis pasatiempos favoritos era debatir con católicos, porque sabía cómo tergiversar ciertas cosas para hacerlos Sí. sentir horrible. Y si el tipo no estaba preparado para esa manipulación, no podía responder. Y esa era mi victoria. Yo sabía que era todo adrede, sabía que era adrede. ¿Ok? Ahora, 2 años más tarde, el mismo episodio me pasa de nuevo en una parroquia perdida, no sé dónde. Si me pedís que vaya ahí, no la encuentro. También ellos entran de nuevo. Yo entro detrás, vamos chicos, estamos buscando una tienda de indumentaria deportiva para uno de ellos necesitaba para educación física en la escuela. Vamos chicos, se está haciendo tarde, va a cerrar. Todos se van, algo me pasa, no sé bien qué pasó. Yo sé que cuando vuelvo a mí mismo, yo estaba delante del crucifijo rezando el Padre Nuestro. Los protestantes no rezamos Ujú. el Padre Nuestro. Ok, entonces, cuando me di cuenta, digo, algo me está atrayendo, algo me está tironeando para acá. Y no entiendo por qué. Esto no puede ser Dios. Debo estar a punto de apostatar, debo ser un apóstata encubierto, debo estar condenado al infierno, predestinado desde antes de la fundación del mundo para perdición, como yo enseñaba. Eh, durante esa época, recuerdo que en Estados Unidos salió una Biblia CSB, que era la Biblia Ancient Faith, la fe antigua, una Biblia de estudio, ¿no es cierto? Muy, muy, muy gorda, muy grande, anotada por los padres de la iglesia. O sea, agarraron cita de los padres para todos los pasajes que podían, digamos, poner notas. Hermosas. Obviamente que fue muy selectivo, las citas que ponían eran muy selectivas, pero ponían la fuente y yo iba a la fuente y me leía el documento completo. Cuando llego a San Ignacio de Antioquía, yo ya no era más protestante, pero ya sabía que no era más protestante. No podés leer San Ignacio de Antioquía y decir que la iglesia no era católica desde el primer siglo. No Ujú. se puede leer, no se puede Sí. llegar a esa conclusión. No. Entonces, fue durante esa época que me llaman de una empresa de turismo china, acá en Capital, en Buenos Aires. Un amigo de un amigo tenía una empresa bastante grande que recibía contingentes chinos, no tenían gente experimentada, era gente de negocios que venía, me piden que los ayude, que los reciba, porque justo estaban viajando muchos de los guías, me dicen, ¿por qué no me ayudas con este grupo? Bueno, está bien, lo hago. Los llevo para lo que es el casco histórico en Buenos Aires, la capital, y uno de los lugares donde vamos es la Catedral Metropolitana, porque en la Catedral Metropolitana yace el cadáver de General San José de San Martín. Y obviamente quieren ir a ver ese lugar. Lo que yo no sabía era que ese día, ese sábado, era día de la Epifanía. Iba a entrar durante la misa. Yo no sabía eso. Les digo que se mantengan muy calladitos, que vayan ahí digamos, al mausoleo, que saquen fotos, que salgan, después les explico afuera, digo. Mientras hacían eso, muy calladitos todos, me quedo escuchando la homilía del obispo. En 6, 7 minutos que estuve ahí, escuché más contenido evangélico que en años en cualquier iglesia protestante. Salí de ese lugar destruido, porque digo, no me está haciendo bien esto, no me está haciendo bien, no lo puedo esquivar. A donde sea, es como que
Lo que empezó hace años, como que sigue, digamos, horadando dentro, como que eso no se cerró. Es algo que algo dentro mío está pidiendo por esto. Después de eso, bueno, termino ese viaje con estos turistas, nos íbamos a ir de vacaciones a la parte sur de Buenos Aires, la parte de las playas, Ujú. Mar del Plata. Vamos ahí y ahí hay una catedral muy grande, también, cerca de donde nosotros estábamos, que está, digamos, al comienzo de una peatonal, que va para la playa. Estábamos paseando por ahí y mi hija nota, y lo dice en tono de chiste, ay, mira, papá tiene una nueva novia. Porque yo me doy cuenta que cada vez que pasaba por la iglesia me quedaba mirándola. Es como que no me quería ir. Yo me enojo ante esa acotación. Digo, callame, no, pero ese callar. Pero digo, ¿por qué no sos sincero con vos mismo, che? Y le digo, métete en internet, fíjate si encontrás, métete en Google Maps, fíjate si aparecen publicados los horarios de misa. Me dice, bueno, hoy hay dos. Yo no sabía que ese día era miércoles de ceniza. Obviamente que no sabía porque no tenía idea de calendario litúrgico. Voy a la noche, desde que entro empiezo a temblar. Primera misa a la que yo iba. Primera misa en mi vida a la que yo iba. Empiezo a temblar, no sabía por qué. Cuando el sacerdote en la consagración dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, sentí, creo, lo mismo que sintió Moisés cuando Dios le dijo, sacate las sandalias de los pies porque estás en lugar santo. Wow. Ese día yo salí 100% convertido. Yo sabía que no había vuelta atrás. Ese día yo sabía que era católico. Wow. Entonces, rápidamente, eh, ¿cuál era mi mayor obstáculo al darme cuenta de esto? La Virgen María. Mi mayor obstáculo, la Virgen María. ¿Qué hago para mitigar esto? Me aprendo el rosario. Que para mí era como poner las manos sobre una llama ardiente. Sé que tengo que ponerla ahí y me está quemando. Empecé a rezarlo todos los días, varias veces por día. 3, 4, 5 por día. Eh, Me daba cuenta que toda mi vida había estado fuera, con capa y espada, tratando de defender la fe, y de repente había entrado a la casa a la que siempre había Hmm. pertenecido. Es como que siempre había estado, digamos, en el porche de la casa, ahí afuera, ¿no es cierto? Mirándola afuera, pensando que eso no tenía nada que ver conmigo, que la verdadera fe estaba afuera, luchando en soledad, capa y espada, defendiendo la fe. Y de repente siento que el Señor me agarra la mano, me mete adentro, me sienta en el sofá y me dice, siéntate conmigo. Tenía 2 libros que estaban a punto de publicarse, los saco de la imprenta, estaban a punto de ir a papel. Los otros que estaban en librerías los saco del mercado. Digo, sería un hipócrita. No, no puedo. Entonces, antes de volverme para Buenos Aires, eso pasó en 3, 4 días, lo que te estoy contando. Fue, Wow. pero un estilo flash. Cuando estaba por volver para Buenos Aires, mi oración fue doble. Le dije, mira, Señor, si esto es tuyo, vas a tener que hacer 2 cosas. En primer lugar, vas a tener que traerme a alguien que me guíe en esto, porque no sé lo que estoy haciendo y no hay forma que yo haga esto. No hay forma que lo haga. Segundo, si esto es tuyo, yo tengo que poder ser como protestante, el cristiano que no, tengo que poder ser como católico, el cristiano que nunca fui como protestante. Si esto es verdad, esto tiene que ser transformador. Si no lo es un verso más. Ujú. Ambas cosas fueron respuestas durante la misma semana. Yo llegué a la iglesia católica con una familia a punto de la separación. ¿Ok?
Me enteré más adelante que mi hija había tenido episodios muy complejos, no voy a decirlo Ujú. públicamente por amor a ella, pero muy complejos. Mis dos hijos no querían tener nada Ujú. que ver con la fe, ahora se están preparando para Wow. confirmarse. Yo llegué a la iglesia pensando que, a ver, esto se me rompe. ¿Viste cuando se te rompe un vaso de cristal en las manos y vos decís, lo estoy manteniendo más o menos unido porque tengo las manos así? Si yo bajo la mano se desmorona todo. Wow. Bueno, estaba así. En cuestión de semanas, la familia se estaba sanando, sin que yo hiciera nada, sin que yo hiciera nada. Entonces, cuando me dicen, no, vos nunca entendiste el Evangelio, vos no podés, mira, vos podés tener todos los argumentos que quieras contra mí, pero te voy a dar el argumento del ciego. Yo sé una cosa, si es pecador o no es pecador, no lo sé. Ustedes son los teólogos, ustedes entenderán. Yo sé una cosa, yo antes era ciego y ahora veo. Explícame eso. Yo antes estaba al punto de la destrucción. Estuve batallando con la depresión por años. Quería suicidarme mientras estaba enseñando. ¿Ok? A ese punto Wow. llegué. Y todo lo que yo proclamaba no, no me daba una respuesta. Porque una cosa es entender mucho teóricamente, otra cosa es estar en presencia de Cristo sacramentado, cuerpo, sangre, alma y divinidad delante tuyo. Hay algo que pasa en ese momento que nada más lo reemplaza. Nada más lo reemplaza. Así que eso fue un año bastante complejo, porque a mí me significó perder todo lo que yo tenía, todo. Eh, no voy a ir en detalles porque esto obviamente le va a llegar a cierta gente. No quiero ofenderlos directamente, pero sí, fue un año en el que yo perdí todo lo que tenía. Pero Y Dios, recuperaste algo muy importante. Dios me reemplazó todo eso, Dios me reemplazó todo eso con algo 100 Ya. veces mejor. Experimenté en carne propia lo que Jesús dijo: no hay nadie que en esta vida haya abandonado padre, madre, hijos, cónyuges, tierra, por causa mía, que no reciba en esta vida 100 veces más y en el mundo venidero la vida eterna. Bueno, yo experimenté eso, el 100 veces más acá, Totalmente. porque Dios me dio una familia sin la cual no puedo Ujú. vivir. Y no, más Y cercanos es que lo que, que siempre Guido, tuve. Y no son la familia es familiares el de motor sangre. también. La familia, cuando ¿Sí? está desquebrajada, desunida, no hay fuerzas, Guido. No hay fuerzas, vienen pensamientos No, negativos, no, 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 no. como bien lo viviste, pero mira cómo Dios trabajó en tu vida de tal manera que lo que tú no pudiste hacer, Él lo hizo en cuestión de días o semanas. Y me bendice Sí, tanto sí, sí, sí. escuchar. Es más, te digo una cosa, cuando yo empecé mi primera misa acá en la parroquia local, yo había orado para que Dios me pusiera a alguien en el camino que me guiara. La primera parroquia que voy acá era el viernes, fue el viernes siguiente al miércoles de ceniza. Ese viernes había misa, veo entrar al sacerdote de la parroquia, tan calmo, digamos, tan humilde, que en mi corazón, en aquel entonces me avergonzaba decirlo, hoy no, porque me muestra mi estupidez y me enorgullezco de haber salido de eso. En mi corazón lo desprecié. Dije, este hombre a mí me va a enseñar. Este hombre a mí. Solo Dios sabe cómo me dio vuelta ese hombre a mí. Es más, cuando se lo digo, él no me lo... Sí, ve como que se ríe, ¿no? Está bien, estamos tratando de acompañar. Si no hubiera sido por él, yo no creo que hubiese llegado al segundo mes. Y al mismo tiempo, él me contacta con las hermanas del convento local. Ellas también saltan a la acción para acogerme y empezar a guiarme.
Una de ellas dice, no, ¿sabes lo que necesita él? Y me lleva directamente al obispo auxiliar de la diócesis. Con el jefe. Entonces mi llegada a casa fue así, fue de ese estilo. Así que sí, fue una cosa atrás Oye, de la mi otra. estimado Guido, yo tengo muchas preguntas, porque en un principio A dijiste ver, que no muy bien tolerabas, el paedobautismo. Entonces, mis preguntas que me llevan a claro, hacerte es, ¿cómo entonces, eh, lidiaste, trataste con todas esas objeciones que tenías como protestante, comenzando con el muy, bautismo? Ujú, muy simple, muy simple. Eh, para esas cosas, es en realidad muy simple, porque yo empecé a lidiar con eso antes de darme cuenta que antes de mi conversión. Por ejemplo, un gran proponente del pedobautismo fue San Agustín. ¿Por qué? Bueno, entonces empezar a ver qué creían ellos que el ujú, bautismo hacía. Entonces yo llego a la conclusión, para un poco, ni el bautismo ni la Eucaristía eran tratados como simbólicos. Para ellos eran sacramentos poderosos. Si yo hoy, protestante del siglo XXI, lo veo como símbolos, estoy equivocado, porque por sí es como que no veo un quiebre acá. Todo, desde lo primero, lo más temprano que veo, hasta ahora, todos vienen diciendo exactamente lo mismo. Entonces digo, ¿dónde es entonces que se rechaza el pedobautismo? Y entonces voy a la denominación bautista. Digo, claro, bueno, mm, pero acá estamos siglo XVII. Entonces vamos a decir que 17 años de historia estuvieron mal. O sea, que los que recibieron el pedobautismo de los apóstoles estaban equivocados, que lo que vieron con sus ojos no era real, en realidad, estaban alucinando. Y que el Espíritu Santo falló en guiar a su iglesia a detener esa práctica. Porque si el Espíritu Santo nos guía a toda verdad, cuando la iglesia comete un error doctrinal, el Espíritu corrige. Y si no corrige, sino que sigue dando más profundidad sobre eso, evidentemente en esa dirección el Espíritu ujú, Santo nos está guiando. Entonces fue así, lo mismo fue con la intercesión de los santos. Eh, un libro que me ayudó muchísimo fue escrito por ujú. Jimmy Akin, The Fathers Know Best. Ese libro es tan conciso que me ayudó mucho, digamos, para confirmar. Yo había utilizado, utilizando una forma más sola escritura, pero abriendo más la cabeza a elementos históricos, yo había reanalizado mis posturas y había llegado, digamos, a cierta aprobación. Entonces yo quería ver, ok, vamos a ver qué dicen los padres al respecto, para ver si yo estoy muy lejos de esto. Y me da cuenta, no, en realidad va en esta dirección. El tema es que cuando vos lees la Biblia con gafas protestantes, hay muchas cosas que están delante tuyo en el texto, que no las ves. Sos como un daltónico, hay ciertos colores que no ves. No es que no están ahí, no las ves. Entonces, un Oye, me proceso. encantó tu respuesta, muy sencilla, pero ¿por qué entonces, Guido? O sea, dijiste, mira, si por 15 siglos se ha dicho que el bautismo es regenerador y se le ha dado a los Claro. bebés, familias cristianas bauticen a sus Uh -huh. bebés, dijiste, si 15, 16, 19 siglos más tarde alguien dice que el bautismo no regenera, no te da la salvación, entonces yo soy el que está mal. Eso es algo muy sencillo de explicar y de entender. Exacto. Y así puede ser con Sí. diferentes doctrinas, vamos a llamarle esenciales, como los protestantes le llaman, para nosotros dogmas de fe, como la Trinidad. Si alguien se levanta hoy, pero dice, no hay tal cosa como la Santísima Trinidad, bueno, obviamente la persona está equivocada. Yo puedo agarrar esto que tengo acá. Estás repitiendo una herejía que la iglesia, claro, estás repitiendo una herejía con la que la iglesia lidió y resolvió en Imagínate, el siglo Guido, IV. yo tengo esto acá, que es del micrófono, es color negro. Siempre se le ha llamado color negro y Sí, de repente yo digo que esto no es color negro. ¿Quién está mal? Pues yo estoy mal. exactamente, exactamente. Sí, sí. Yo estoy preparando material para un video que voy a hacer sobre la perpetua virginidad de María, ¿no es cierto? Y, y fui a una carta de San Jerónimo cuando había un hereje en su época que estaba, digamos, diseminando
la doctrina de que María no fue perpetuamente virgen. Y él empieza su epístola diciendo, a ver, me demoré en escribir esto no porque no tuviese respuesta, sino porque creo que tal estupidez no merece respuesta. Entonces digo, hay ciertas cosas que cuando uno las ve en el contexto de la iglesia nunca se discutieron, era como tratar de hacer apología de que el pasto es verde. Nadie te discute que el pasto es verde. Podemos hablar de otra cosa. Bueno, pero cuando empezás a discutir estas cosas, en realidad terminás cometiendo groserías, ya son groserías teológicas. Claro, son groserías teológicas. Es como que, eh, por, a ver, no me pueden decir que Clemente Romano en el siglo I, mientras el apóstol Juan todavía vivía, obispo de Roma, le escribe una epístola a una iglesia 1000 kilómetros de distancia de donde él estaba, o sea, no eran vecinos de diócesis, y pone orden a la distancia, y es más, dice que Dios estaba hablando por medio de ellos, por medio de la iglesia de Roma, que él actúa como papa en todo su potencial, pero que no, que el papado es algo tardío. Para un poco. A ver, y vos ves en San Ireneo, San Justino Mártir, San Cipriano de Cartago, estamos hablando de por lo menos un siglo antes del Concilio de Nicea. San Ireneo, en el año 144, te da una lista de papas desde Pedro hasta su época. Y me vas a decir que no, eso se inventó mucho después. ¿Qué libro estás leyendo? ¿De dónde estás sacando la historia? Entonces es como que el protestante moderno está tan cortado de la historia que hay cosas que las cree con un tinte, ¿cómo se dice esto? Conspirativo. Hay teorías conspirativas de todo tipo. No, porque se corrompió, porque esto o aquello. ¿Qué se corrompió? La iglesia estaba siendo perseguida, se estaba escondiendo en las catacumbas. ¿De qué estás hablando? Estaban muriendo en el Coliseo Romano cuando San Ignacio dice que donde está el obispo, ahí está la iglesia, y que los herejes son los que, en su época, los que negaban que la Eucaristía era el cuerpo y la sangre de Cristo. Ese tipo termina de escribir eso y muere comido por leones. Entonces, para un poco, me está diciendo que esos, en esa época, que habían conocido por décadas, habían trabajado juntos, codo a codo con los apóstoles, que esos estaban equivocados, pero vos tenés razón. No sé, ya no me cierro. Oye, mi hermano Guido, entonces, ¿qué crees tú que es lo que conlleva el protestantismo? Por ejemplo, siempre se ha dicho, ¿no? Quizás no de manera dogmática, pero siempre ha estado en el depósito de fe, como por ejemplo, la Virgen María, Madre de Dios. Hoy por hoy dicen, no, no es Madre de Dios. Claro, La Santísima Trinidad, no, no hay Trinidad. Tienes a los unicitarios. El bautismo de infantes, sí. no, no hay que bautizar a los niños. La No hay que bautizar Eucaristía, infantes, sí. presencia real de Cristo, no es real, es simbólica, es espiritual. Es Entonces, simbólico. ¿qué crees tú que, a pesar de que vemos en la historia todas estas verdades, en parte del depósito de fe, hoy por hoy entonces los protestantes, cada quien tiene una opinión, una versión distinta de su verdad? ¿Qué crees tú? Si pudiéramos ponerle Sí. esa aguja o ese, no sé, ese alfiler al centro, ¿cuál crees tú que sería el meollo acá de lo que los ha llevado a estar hundidos en la confusión y en la contradicción meramente teológica y doctrinal? ¿Qué podríamos decir de eso? Mira, yo tengo mi opinión al respecto, pero si la digo acá va a ser muy escandaloso y no sé si no va a ser la tremenda para tu Tú canal. dale, tú tranquilo. Eh, a ver, Jesucristo prometió que el Espíritu Santo venía para guiar a la iglesia a toda verdad. Ujú, Si vos tenés herejes, y es por eso que vos ves a lo largo de la historia de la Iglesia Católica, que hemos tenido papas que fueron ujú. desastrosos. Eh, Ejemplo típico que nos tiran los antipapistas, la familia Borgia. Sí, y esos casos justamente demuestran la veracidad de la Iglesia Católica, porque ni esos pudieron destruir la doctrina. Vos pensás qué fácil que es destruir la Iglesia Católica. Necesitamos que un papa diga que el matrimonio igualitario entre dos hombres o dos mujeres debe ser sacramento para la Iglesia y ya está. Iglesia destruida.
O que un papa venga y diga que que la Eucaristía no es el cuerpo, sangre, alma y divinidad de Jesucristo, que eso fue un error de la iglesia por 21 siglos. Un papa viene y declara eso dogmáticamente, iglesia destruida. Una declaración dogmática errónea te destruye la iglesia. ¿Cómo es que en 21 siglos, teniendo papas que fueron, muchos han sido ángeles de Dios, pero hemos tenido un puñado que fueron realmente Ujú. diablos, que están, te digo, un par de ellos están quemándose en el infierno ahora. Te lo puedo garantizar. Y que ni siquiera ellos pudieron destruir la iglesia en su doctrina. ¿Por qué? Porque la infalibilidad papal justamente es el carisma del espíritu por medio de la investidura que pone mordaza al hombre cuando podría dañar a la iglesia. Si no vas a bendecir, te callas. A mi prometida no la tocas. El tipo puede ser un desastre, pero muere, y aunque muera en pecado mortal, muere sin haber dejado ni una declaración dogmática errónea. ¿Cómo es posible eso? Y vos tenés ahora un montón de herejes predicando en iglesias protestantes tremendas herejías, tremendas herejías. Y Dios parece que no les pone mordaza, Dios no resguarda esas iglesias de esas mentiras, y esas iglesias siguen, lo siguen a ellos. Entonces, si el Espíritu Santo realmente viene a guiarnos a toda verdad y a protegernos del error, es el Espíritu Santo el que tenés. Mm. Para mí, que cuando vos te separás del cuerpo, empezás a secar. Y cuando no es una cuestión de separación, sino que, no solo de separación, sino también de que por siglos y a medida fueron pasando los siglos, han ido de ser, bueno, somos protestantes porque no estamos de acuerdo con tal cosa, a atacar a la iglesia e insultarla, injuriarla, blasfemar contra ella, mentir contra ella, de manera que vos decís, para, vos no tocás un libro de historia desde que San Martín cruzó los Andes, ¿no es cierto? Porque esto es una mentira, o sea, un nene de primaria te puede decir que es mentira. Cuando, si vos realmente, o por ejemplo la forma en la que hablan sobre la Madre del Señor, aunque vos no creas que fue inmaculada desde su concepción, aunque no creas que fue perpetuamente virgen, aunque no creas que fue asunta a los cielos, aunque no creas que es el arca de la nueva alianza, aunque no creas nada de eso, si vos sos mi amigo, yo no voy a ir insultando a tu mamá. No, es la mamá de mi amigo. Y si es la madre de mi Señor, la voy a tener con tanto cariño en mi corazón porque si no me dio nada más, me dio mi Salvador. Pero si se sienten con tanta libertad de insultarla como lo hacen, ¿qué espíritu tenés en realidad? No puede ser el Espíritu Santo. Mm. Porque el Espíritu Santo descendió sobre ella para, para impregnarla con la segunda persona de la Trinidad. La trató a ella de manera diferencial. Hizo en ella una obra que no hizo ningún otro ser humano jamás. O sea, la trató a ella de una manera muy especial. Y vos decís que el mismo Espíritu Santo te está llevando a vos a Ujú. insultarla. Para mí, el problema es que lo que ellos dicen que es el Espíritu Santo no es más que Mm. sus emociones. Oye, mi hermano, y ahí quiero pararte un punto, un momento, porque muchos van a decir, hasta este momento de tu testimonio, es que nosotros los protestantes no la insultamos. Pero mira, aquellos que dicen, Bueno, que se metan en mi cuenta de Instagram y vean pero los es que comentarios hay que me un dejan. punto también que quiero Vayan, remarcar. Sí, hay muchos insultan, escribiendo, majaderías, sí, pero cuando tú le robas virtudes a una persona, por ejemplo, si la virtud de la Virgen María, por ser perpetuamente virgen, tú dices que no, de alguna manera le estás faltando a su virtud como una mujer virgen. sí. Eso es una, eso es una injuria. Sí, Porque, a ver, cuántas personas vírgenes han existido en la historia? Hoy tenemos monjas en todas partes, incluso budistas o hinduistas que se consagran vírgenes. Eso es algo
Exacto. milenario. Y vos vas a decir que, a ver, vos vas a decir que Jesucristo cambia vidas, ¿ok? Y que cambia tus prioridades, y que cambia tus proyectos, tu mente, tu corazón, tu visión del mundo, pero que ella estuvo en contacto biológico a nivel celular con la segunda persona de su Trinidad, de la Trinidad dentro de ella por 9 meses y que ese bebé nació y ella siguió haciendo su vida. ¿Ese no es el Cristo que yo conozco? Si eso le pasa a cualquiera, esa persona nunca más es la misma. Esa persona vive para lo que esa experiencia la marca para siempre. Podemos decir que una persona sin considerar que históricamente María era una virgen consagrada. Eso se puede corroborar. Pero bueno, sí, dejando eso de lado, vos decís, para, ella era virgen en el momento de la concepción del Señor. Vos me vas a decir que esa familia, que José y María, que criaron a Jesús, vieron la vida con los mismos ojos que lo vemos nosotros, que esa experiencia no hizo Mm, nada en ellos. Entonces tú, Jesús, es minúsculo, es un adorno en una cruz en algún momento de la historia. El Jesús que yo conozco transforma de una manera absoluta. mm, Es por eso que San Jerónimo decía, no solo la Virgen María fue virgen, José también fue virgen por ujú, María. Ah, no, ellos eran casados. ¿Y qué? ¿Cuántas parejas casadas después de no mucho tiempo terminan siendo célibes por el ujú. resto de su vida? ¿Cuántas parejas casadas hay hoy que viven así? ¿Me vas a decir que el ser humano, por el desgaste de la rutina, puede llegar a eso, a vivir en esa situación, y que criar a la segunda persona de la Trinidad no tiene un efecto mucho más glorioso? Vamos, gente, vamos. Exacto. Entonces, cuando vos empezás a hablar así, no, ella no fue virgen, para. Vos estás, es como decir de una monja, vos no sos virgen. La Ujú, estás injuriando, porque eso es algo que ella le ujú. ofreció a Dios. Vos vas y decís a un sacerdote, este no es virgen, no es célibe. ¿Me podés mostrar con quién me encamé, por favor? Porque esta es una ofrenda que yo le hice a Dios. ¿Por qué venís a injuriarme así? Ya cuando decís eso, es una injuria. Y cuando decís, no, María era pecadora, a ver, para. ¿Estás seguro de eso? Ahí tenemos, es un concepto teológico mucho más profundo. María como el arca de la nueva alianza. Pero si no conoces el desarrollo teológico, por lo menos Ujú, callate la boca. mm. Entonces, ellos dicen, no la insultamos. No la insultamos, capaz que están diciendo, no le decimos que es una prostituta. No, está bien, no la insultás en ese sentido. Pero en lo que estás diciendo de ella, sí son insultos, porque son Mm. injurias. Fíjate, mi hermano Guido, que tu testimonio es una prueba más, una muestra más de que el protestantismo de verdad que poco a poco se viene colapsando. Creo yo que las redes sociales han ayudado mucho Está muriendo, para manifestar está la muriendo. verdadera fe. Por mucho tiempo el católico estuvo callado, los apologetas había muy pocos. Hoy por hoy, Sí, gracias a las redes sociales, sí, como que la gente está abriendo los ojos y a través de tu testimonio, mucha gente que van a estar escuchando se van a dar cuenta de las contradicciones que hay en el protestantismo, porque bien mencionaste, el Espíritu Santo fue dado a la iglesia para guiarla a toda verdad. No puede el Espíritu Santo guiar a exactamente. 40.000 denominaciones al error, a la contradicción una con otra. No. Y muchos, O el Espíritu Santo es un esquizofrénico o algo anda exacto. mal acá. Entonces, todo esto creo yo que ayuda muchísimo, muchísimo para que las personas reflexionen. Si no están listos para dar ese salto a la Iglesia Católica, está bien, pero por lo menos que estos testimonios verídicos, Abrí exacto, la mente. comenzar a meditar en todo esto, decir, oye, sí es cierto, no me había puesto a pensar en este aspecto, en este otro, porque eso es lo que queremos transmitir acá en este espacio. Queremos manifestar la verdad y queremos que la gente escuche las vivencias de otras personas de cómo se dieron cuenta. Para mí en mi caso personal, no sé en el tuyo, pero me llegó el momento en que me di cuenta que el protestantismo era una farsa. El protestantismo no nació del corazón de Exactamente. Cristo, nació del Exactamente. corazón de un No, hombre no, que se no. rebeló en contra de la autoridad de la iglesia y quiso plantar su propia iglesia. Exactamente. Entonces, no sé qué nos quieres decir ahí en ese aspecto también.
No, es que es muy simple. A ver, Juan capítulo 17, la oración sacerdotal de Cristo Jesús. ¿Cuál es el pedido de Cristo para la iglesia? Que sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que ellos sean uno en nosotros. Es decir, está diciendo que su deseo es que la iglesia tenga una unidad semejante a la que el Hijo tiene con el Padre. Es decir, una unidad comparable con la unidad que mantiene la Trinidad. Inseparable, indestructible. Si la separas, pierde su esencia, ya no es más Trinidad. Bueno, que sean uno en nosotros como nosotros somos uno, que tengan ese tipo de unidad. Bien, ahora, si vos me vas a decir que el Espíritu Santo viene a la iglesia, la mantiene unida por 1000 años, hasta que la iglesia, parte de la iglesia oriental, los ortodoxos griegos, deciden no someterse al Papa. Pero fíjate, es siempre una cuestión Ujú. de sumisión. Ni siquiera doctrina, es siempre una cuestión de sumisión a la cabeza. Entonces, no, bueno, en realidad la Iglesia Católica se separa. No, 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 no. Vos te das cuenta que hay ramas separándose de lo que viene como una línea ininterrumpida desde el principio. Vamos 6 siglos más adelante y otra rebelión contra el Papa. Abuso, lo que quieras, sí está bien, la Iglesia tuvo errores. Chocolate por la noticia, los miembros de Cristo somos pecadores. La iglesia no es ¿cómo se dice? Un club social de perfectitos que están levitando a 20 centímetros del suelo. No, es un hospital lleno de Ujú. enfermos. Pero estamos unidos a una cabeza perfecta, a una cabeza santa que nos nutre y nos imparte su santidad y nos santifica por medio de todas las circunstancias en esta vida. Y si esta vida no alcanzó, después de esta vida. Entonces, si vos me vas a decir que algo bueno puede salir de la separación, porque si la unidad, hay algo más en la oración de Cristo ahí, que sean uno para que el mundo crea que tú me enviaste. Es decir, viendo a la iglesia unida, el mundo va a entender que Cristo es quien dijo ser. La separación, la división en la iglesia, atienta directamente contra la identidad de Cristo. O sea, le está diciendo al mundo, Cristo no es quien Ujú. dijo ser. Es un testimonio anticristiano 100%. La separación es más. Martín Lutero lo vio esto durante su vida. Él vio que durante su vida las denominaciones se estaban yendo de la mano, estaban saliéndose fuera de Ujú. control. En el coloquio de Morturgo, creo que fue, no me acuerdo ahora, eh, cuando estaban discutiendo sobre la Eucaristía, si era realmente o no, si la presencia de Cristo estaba realmente o no en la Eucaristía, Zwinglio decía que no, que era simplemente simbólico. Lutero decía que sí, que había una consustanciación por Ujú. lo menos, ¿no es cierto? Lutero ahí en esa época dice, ustedes no tienen el Ujú. mismo espíritu. Él mismo ya estaba divisando que o el Espíritu Santo nos abandonó o está con uno de todos nosotros, todos los demás están yendo. No podés decir que estás unido al Espíritu Santo si el Espíritu Santo viene guiando a su iglesia por 21 siglos y vos te cortaste por tu cuenta y hace la tuya. Hay algo mal ahí. Oye, Hay una falacia de, hay de también grado una superlativo. teoría que se ha vendido por mucho tiempo para justificar la división. Entonces, cuando se pregunta, entonces, ¿cuál es la iglesia verdadera? El protestante promedio no te sabe decir cuál es la iglesia verdadera, porque ellos dicen, es que el concepto de iglesia es la iglesia No, obvio. invisible, la que está por todos lados, diferentes denominaciones. Claro, ¿Cómo pudiéramos explicarle, mi estimado, claro. a los protestantes que creen esa teoría, que realmente es una teoría porque en la práctica no se sustenta? Porque la iglesia de Cristo siempre ha tenido Eso un rostro, es algo visible, una jerarquía, una autoridad, pero es, la visión protestante de la iglesia es algo meramente invisible que nadie lo puede ver, no lo puedes identificar, solo Dios lo sabe. ¿Cómo podríamos explicarle esa locura a esa gente? es muy simple. Mostrame eso en la Biblia.
Vos decís la escritura. Bueno, mostrame eso en la Biblia. No, no, te espero, Muéstrame te la iglesia espero. invisible. Tomate todo tu, claro, tomate todo tu tiempo. Tomate años si quieres, no hay problema. Yo me quedo acá esperando. Porque en 500 años de historia no he podido demostrarlo en la Biblia. Entonces, sí, yo espero, no hay problema. A ver, si gente mucho más inteligente que vos, como Lutero, como Calvino, como no pudieron dar un argumento realmente fehaciente sobre este tema, sino que era muy filosófico y esotérico, me vas a decir que vos, que sos un meme adicto, que casi no lees, que vos vas a salir con la evidencia bíblica de la... Anda a buscar. Buscala y dámela. Dámela y te creo. Ya está, dámela y te creo. Vamos a la Biblia, ¿no? ¿Dónde está la iglesia invisible? Porque mira, Exacto, la mostrámelo. iglesia siempre fue algo tangible. Era un cuerpo, Sí, lo podías identificar. De hecho, cuando la misma iglesia era perseguida, sufrían, no invisiblemente, sufrían realmente las persecuciones, los sí, martirios. sí. Pero yo creo que luego se sale de control todo esto posterior a la Reforma Protestante, se empiezan a dividir, ya nadie sabe cuál es la iglesia verdadera, porque obviamente la Iglesia Católica no lo era. Y ellos abrazaron Obviamente. ideologías, comenzaron a formar sus grupos separados de la Iglesia Católica, supuestamente enarbolando la bandera de la verdad, pero ellos luego se empiezan a contradecir. Sí, Reescribieron la reescriben la historia, historia. una Reescribieron la deforma, más que historia. nada. Entonces se comienzan a Sí, fue una deforma. dividir, pero de una manera increíble. Y entonces luego como que dicen, bueno, caramba, entonces, ¿cómo vamos a decir ahora cuál es la iglesia verdadera? Vamos a inventarnos la teoría de que solamente Dios la conoce, que son las personas, los verdaderos cristianos que están en miles y miles de denominaciones. Y yo siempre pregunto, digo, ok, pero San Pablo le escribe a su discípulo Timoteo, 1 Timoteo 3:15, que la iglesia de Dios, es columna y fundamento de la verdad. Entonces, yo siempre hago esa pregunta, mi estimado Guido. Creo que se congeló la imagen, no sé si todavía me estás escuchando. ¿Por qué no sales y vuelves a entrar si me estás escuchando? Porque está congeladísima. A ver si nos escuchamos ahí. Mi estimado, estás de regreso. Sí, suele suceder, no te preocupes. ¿Me escuchás? Es la tecnología. Sí, sí, te escucho. Perfecto. Le damos. Estabas hablando del tema de las divisiones, Sí, de los que se siguen sí, dividiendo, lo sí. último que mencioné es que San Pablo le escribe a su discípulo Timoteo. Y le dice en 1 Timoteo 3:15 que la iglesia es columna y fundamento de la verdad. Entonces, yo siempre le pregunto a los hermanos protestantes que están separados de esta única iglesia y les pregunto, o sea, ¿cómo puede la iglesia estar tan dividida con tantas opiniones y, entre comillas, verdades contradictorias? ¿Y cómo entonces puede ser eso la iglesia fundamento de una verdad cuando no hay una verdad? En esencia tienen muchas verdades, pero contradictorias. Unos dicen una cosa, otros dicen otra. Entonces, Está muy esa bueno ese teoría de argumento. verdad que es pésima, bien mencionaste, dijiste, ok, si esa es la teoría que yo voy a defender como la iglesia invisible, fácil, muéstramela en la Biblia. No existe tal cosa. Eso es un invento posterior a la Reforma Protestante para justificar la división. Y yo quiero nada más que los hermanos protestantes se pongan a meditar en esto, porque por mucho tiempo se han creído cosas, como me imagino que te pasó a ti, me pasó a mí, que nunca nos cuestionamos realmente. Realmente nunca nos cuestionamos. Como bien dijiste, ¿en qué momento yo leí la Biblia tantas veces y nunca vi Revelaciones o Apocalipsis capítulo 2, Exacto. capítulo 5, las Son, oraciones? son, son las Exacto. gafas. Son las gafas. Entonces, mi hermano y estimado Guido, ¿qué pudiéramos entonces decirle a los hermanos protestantes? Porque mira, vamos a ser sinceros, una de las cosas adicionales a la Virgen María y los santos, quizás lo que más veo yo que tienen una objeción, ¿ok? Es en contra de Éxodo capítulo 20, versículos del 3 al 5 en adelante, donde habla que no hay que hacerse Sí, bueno, imágenes, no hay que postrarse, no hay que adorarlas, y siempre señalan eso como un está bien. obstáculo para hacerse católico. ¿Cómo tú, viniendo del protestantismo, Bueno, 100% protestante,
resolviste esa problemática que es para muchos, obviamente ya no es para nosotros, pero para ellos, ¿cómo les podrías tú quizás ayudar para que ellos entiendan a qué se refiere Éxodo capítulo 20? Eso fue lo que menos me costó. Eso fue lo que menos me costó, a decir verdad. Y la razón es la siguiente. Cuando uno lee la Biblia como la leía yo, tan compulsivamente, tan obsesivamente, eh, uno tiene un contexto muy general de la Biblia. Entonces, sí, yo leo esos 2 versículos ahí en Éxodo 20, está bien. Pero en Éxodo 25 me dice que me haga imágenes. Son otro tipo de imágenes, las manda Dios. Dios manda poner 2 imágenes de serafines sobre el arca, y eso parece que no hay contradicción. O sea, Dios dice, no te hagas imágenes, y después dice, hacete 2 imágenes. Eso lo veo en el texto bíblico directamente. Eso a mí no me lo cuenta nadie. No es algo que yo tengo que procesar en mi mente o qué voy a hacer con la Iglesia Católica. No. Yo veo que habían 2 imágenes sobre el arca. Bueno, ¿qué pasa entonces? Yo voy de nuevo al contexto. Voy a lo que está diciendo Éxodo capítulo 20. Está diciendo, no te hagas imágenes de nada de lo que está de nada de lo que está en los cielos. Entre paréntesis, los serafines están en los cielos y sin embargo los tenías arriba del arca. ¿A qué se refiriendo entonces? Bueno, si cosa que esté que esté en los cielos. No. Dice cosas que estén en los cielos, o en la tierra, o debajo de la tierra en los abismos. Si uno se pone a estudiar un poco las deidades paganas de la época, vos tenías dioses que eran, por ejemplo, había un dios egipcio que tenía cara de halcón, no sé, cabeza de halcón. Un ser que vuela en los cielos. Tenías, por ejemplo, los dioses de los abismos, o tenías, por ejemplo, los dioses de la tierra. Habían diferentes deidades, ya sean caldeas, ya sean sumerias, egipcias, babilónicas, que eran justamente tenían este tipo de imagen, ¿no es cierto? Hermano Guido, discúlpeme que te Y interrumpa sin ahí. embargo, cuando vos vas, Discúlpeme que te interrumpa ahí, no quise hacerlo. Hay un ruido que se escucha. Cuando estás hablando, hay un ruido que creo que va a quedar en la ¿en serio? grabación. No sé si el gain tiene mucho, pero es como un pequeñito corto. Para. Entonces, estábamos diciendo entonces, en Éxodo capítulo 20, vos ves que prohíbe cierto tipo de imágenes. No está diciendo no te hagas ningún tipo de imagen. No, está diciendo no te hagas imágenes de cosas que están en los cielos, de cosas que están en la tierra, de cosas que están en los abismos debajo de la tierra. Cuando vas y ves el contexto cultural de la época, el contexto religioso de la época, vas a ver que las deidades paganas tenían formas, ya sea de aves o de monstruos marinos, o eran simplemente seres de la tierra, como por ejemplo los becerros o los que eran humanoides, digamos. Pero cuando vamos a iconografía sagrada, eso es otra cosa. En primer lugar, porque en el arca los tenías, Dios manda que se hagan. Y en segundo lugar, cuando vos vas a la consagración del templo de Salomón, Salomón pone 2 querubines de 5 metros de alto dentro del lugar santísimo, custodiando el arca. 2 querubines de oro de 5 metros de alto. Vos pensá lo que vos dirías si pasas por la puerta de una iglesia católica y ves 2 imágenes de 2 querubines de 5 metros de alto. ¿Qué dirías? ¡Oh, idolatría del primer nivel! Eso estaba en el templo de Salomón. ¿Y cuál es la respuesta de Dios? Dios desciende sobre ese lugar, llena el lugar con su gloria, tanto que nadie podía quedarse dentro del templo, no podían oficiar dentro. Entonces, evidentemente, no es que cualquier tipo de imagen es un pecado, no. Los ídolos son un pecado, sí. La adoración de ídolos es un pecado mortal, sí. Y la iglesia lo viene diciendo desde hace 2000 años. Pero la iconografía es otra cosa. Y si vamos a ver, a hablar de Éxodo 20,
Veamos cómo la iglesia lo interpretó. Porque si vamos a las catacumbas, a las iglesias que vemos en las catacumbas enterradas de aquella época, todas tienen iconografía. La casa de San Pedro que se encontró, están el sitio arqueológico ahí en Tierra Santa, tiene frescos. La imagen de Jesús, el buen pastor, es la misma que tengo acá. Ujú. Em, ellos las usaban. Ellos no conocían la ley, no conocían Éxodo 20. O vos conocés Éxodo 20 mejor que ellos. O capaz que Éxodo 20 nunca tuvo que ver con iconografía sagrada. Para ellos la iconografía sagrada no era un problema porque la veían en el templo. El templo de Salomón no solamente tenía esos dos querubines gigantescos, también tenía iconografía e imágenes talladas sobre la pared, sobre todas las paredes. Estaba lleno de imágenes, lleno de Ujú. imágenes. Imágenes sagradas, que eran representaciones artísticas de una verdad celestial. Nosotros, iconografía sagrada, que recolecta los pensamientos y nos ayuda a enfocarnos en lo que estamos orando mientras le oramos a Dios. Porque Mm, es Dios el que hace todas las cosas, es Dios el que recibe mi oración. mm. Y sí, invito a los santos cuyas imágenes veo acá, que me acuerdo los nombres viéndolos, invito a que oren conmigo, ruega por nosotros. Mm. No, no, no es que ahora este santo se volvió mi Dios y ahora aquel santo se volvió mi Dios. Eso es una Sí. estupidez. No, nadie cree eso. Nadie, ningún católico cree eso. O sea que, quizás resumiendo, cuando Éxodo 20 habla de no hacerse imágenes, está diciendo en su contexto de no hacerse imágenes de ídolos y de no postrarse en adoración, es Claro, adoración a estos ídolos, en esencia lo que está diciendo Éxodo 20. Pero los mismos que no son capaces de mostrarte un claro, versículo porque respecto a la sí, iglesia invisible en la Biblia, son los mismos que te piden versículos para decir, ¿y dónde los apóstoles cargaron imágenes de yeso? Es que son tantas las está incoherencias, bien. mi estimado. Bueno, pero está bien. ¿Dónde los apóstoles tocaron una guitarra eléctrica? ¿Dónde los apóstoles usaron un micrófono? ¿Dónde los apóstoles usaron redes sociales? ¿Querés ser como los apóstoles? Vendé el celular. Viví como vivían ellos entonces. No Andaban en seas burro, incoherente. muchos ni el burro tenían. Exacto. Que vos, que no me digas que vos andás en auto. ¿Dónde dice la Biblia que los apóstoles usaban auto? Claro, O sea, que no sé, es anacrónico el querer, no sé, presentar ciertas cosas que son meramente evolutivas, ¿no? Que con el paso del tiempo, la misma vivencia, ¿no? De la exacto. iglesia va abrazando, desarrollando ciertas cosas, entre ellos están los dogmas de fe, doctrinas y demás. Entonces, el quererle preguntar al católico, ¿pero dónde? Sí, Sí, el hecho de decirle, ¿no? Al no, no, decime, católico, decime. muéstrame, sí, te estoy escuchando. El hecho de decirle al católico, no, que muéstrame en la Biblia dónde los apóstoles cargaron los yesos y hicieron procesiones. O sea, es como decirle, oye, muéstrame dónde andaban con la Biblia debajo del brazo. O sea, sí me explico, o sea, no puedes ir a la Ah, historia bueno, y bueno. querer, no sé, exigirle al católico las mismas cosas que tú no puedes Eso se mostrar. llama Ujú, presentismo. Claro, eso se llama ujú, presentismo. Interpretar la historia según mi presente, según lo que yo vivo hoy. No, no, eso es una mm, idiotez. Cualquiera que estudia historia te va a decir que el presentismo es un problema, porque vos no podés juzgar la historia con tu mentalidad de hoy. Vos mira la historia, digamos, para aprender y, digamos, vos sos un espectador, no producir tu mentalidad si no viviste lo que estaban viviendo ellos. Bueno, en segundo lugar, la iglesia es viva, la iglesia está viva, es decir, no vamos a hacer exactamente las mismas cosas que hacían los apóstoles. Gracias a Dios que no. Porque si siguiéramos haciendo exactamente las mismas cosas, significa que en 20 siglos la iglesia no avanzó, mm, pero la iglesia ha avanzado. mm, A tal punto que hoy, si vos te acordás, por ejemplo, eh, la parábola de la semilla de mostaza, lo que era una semilla en un rincón olvidado del mundo,
hoy se ha vuelto la más grande de todas las hortalizas, que recibe aves de todas partes. O si vas a la visión de Daniel, esa roca no cortada con mano que destrozó los reinos terrestres, hoy se volvió, el rey que hicieron ellos está mal. No, porque esa fue la semilla. Y eso tenía que crecer, avanzar, conquistar las culturas del mundo. Y eso la iglesia lo ha hecho y lo sigue haciendo. Entonces, Así es. eh, entonces decir no, porque los apóstoles nunca hicieron. A ver, en primer lugar, tenés que decir, para un poco, ¿qué significa que nunca hicieron? ¿Que no los ves en los libros del Nuevo Testamento? En primer lugar, tenés que demostrar que ellos escribieron todo. Y la Biblia misma te dice que ellos no escribieron todo. Así que ahí tenés un Mm, problema. Porque si vamos a lo que podemos demostrar con el texto, yo te puedo decir entonces, bíblicamente el apóstol Pedro sigue vivo y Pablo nunca murió. Porque la Biblia no te dice que murieron. ujú, Obvio que sería una estupidez esperar que la Biblia me diga que murieron. Obvio que murieron. Bueno, de la misma forma, no puedo decir nunca lo hicieron, nunca dijeron solamente porque no lo ves escrito. No, no. mm, La Biblia no es digamos, no es las minutas de la vida de los apóstoles donde te dice segundo a segundo lo que decían y hacían. No, mm, no, son algunos escritos de todo lo que ellos enseñaron que Dios permitió que se recopilaran como escritura, que es la escritura es inspirada por Dios y útil, no ujú. suficiente, útil para el ministerio de la iglesia en manos de la iglesia, columna y baluarte de la verdad. Ah, Ya está. así es. Wow. Mi hermano Guido, yo la verdad que estoy muy contento. De verdad me bendice mucho escuchar tu testimonio. Me bendice el saber que una persona como tú, con un trasfondo bien fuerte, como ex protestante, primeramente bien preparado, bien estudiado, pero ahora también puedo ver que te has puesto a estudiar con sinceridad la fe histórica, la fe católica, porque lo puedo escuchar. O sea, Ah, cada sí, sí. tema que te abro, o sea, estás bien versado, lo cual me bendice muchísimo porque vas a aportar mucho. Vas a aportar mucho, tú ahora como una persona que quiere ya hacerse católico, pues quiero mencionar brevemente esa parte, pero creo yo que Dios también te va a usar, mi hermano, ¿okey? Tienes un canal que estás empezando, que quiero también promover a través de esta transmisión. A los hermanos que nos van a estar Sí, escuchando, empezó hace 3 meses que se nomás. den una vuelta por tu canal, de verdad. Estamos, Así se empieza, de cero. estamos en periodo de prueba todavía. Está bien, no importa, pero de verdad que tienes tanto también que ofrecer, creo yo que vas a ser una buena añadidura a la fe católica, especialmente en lo que es la apologética, en la difusión de la fe. Y yo te admiro y te doy la bienvenida, aunque todavía estás en ese proceso, pero ya el escucharte hablar como hablas, de verdad que para mí es una gran bendición, y los hermanos que nos van a escuchar, que te echen una manito, una manita en tu canal. Recuérdame el nombre otra vez. Estaría bueno. ¿Cómo se llama tu canal? Catolicismo sin filtro. Catolicismo sin Catolicismo sin filtro. filtro. De verdad, que vayan y te apoyen también Sí, catolicismo sin filtro. con tu contenido, y, estoy seguro que será de gran bendición. Ahora también para ir, concluyendo, porque he notado que hemos tenido un poquito de problemas con Sí. la internet, se te ha congelado la imagen un par de veces, pero no te quiero interrumpir, pero no te preocupes. ¿En Sí, serio? suele suceder, Ay, por favor. pero Bueno, bueno, esto es así. No te preocupes, tampoco quiero tenerte acá hasta la madrugada. Ojalá y tengamos otra oportunidad de poder charlar quizás en otra ocasión, otro tema. Por ahora, estaría lo bueno, sí. que quiero es, quizás preguntarte, ¿no? Personas que nos van a estar escuchando. Hay protestantes que no importa si se les aparece la Virgen, van a decir que es un demonio y no se van a hacer católicos. Eso ya lo sabemos. Pero hay otros Sí, protestantes que son honestos. Hay protestantes honestos. Hoy por hoy se han hecho muchas preguntas. Entonces tú, como un ex protestante que viene a la catolicidad, a la iglesia católica, muchos entonces van a decir, pero ¿cómo puedes tú dejar 38 años, toda tu vida, incluso tus familiares, este aspecto, tus padres, me imagino que ellos siguen siendo protestantes, no sé si me equivoco. sí, sí, sí. Sí, siguen. Y Entonces, es más, yo soy el... eres la oveja negra.
Oh, la oveja negra. Entonces, literalmente. mucha gente no puede entender esta magnitud, o sea, ¿cómo? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué una persona de 38 años, toda su vida en el protestantismo, se haría católico? ¿Tú qué le dirías a esa persona, Guido, que te hace esa pregunta? ¿Cómo puedes tú dejar No, todo no esto sé, para a hacerte ver, católico e irte a la iglesia malvada? a ver, lo voy a responder de otra manera. Mira, como protestante, los que me escucharon enseñar en sus iglesias se van a acordar que yo siempre, que vengo diciendo hace años que se viene una nueva reforma. A algunos puertas cerradas les dije que la iglesia evangélica era una institución muriente y lo decía como protestante. Y más de un pastor me dieron la razón puertas cerradas. ¿Ok? La necesidad de una nueva reforma, porque por lo que todos saben, no hace falta ir a los detalles, no vamos a injuriar a nadie. Hay una gran ola que realmente aman la palabra de Dios, que realmente aman a Cristo, que a unirse a la iglesia. Estamos caminando hacia un cierre del cisma. Entonces, eh, ¿cómo un protestante puede hacerse católico? Muy simple, escuchando la guía del Espíritu Santo. Mm. Para hacer eso tenés que empezar a cuestionar todo lo que escuchaste. No significa que todo lo que escuchaste es mentira, pero cuestionarlo igual. Porque si tenés la verdad no teme cuestionamientos. Vos sabés que el pasto es verde, cuestionátelo. El problema con muchos protestantes que creen muy ciegamente en sus líderes. Piensan que como todos somos hijos de Dios, no, obviamente no nos vamos a mentir los unos a los otros. Cualquier cosa que me está diciendo este pastor debe ser verdad. Y capaz que el pastor tampoco te está mintiendo, pero está repitiendo algo sin informarse que escuchó de otro. Que capaz que ese también lo escuchó de otro. Y cada uno le agrega su pedacito. Y capaz que repite mentiras porque nadie cuestiona. Empezá a cuestionar y te vas a dar cuenta para dónde está caminando el Espíritu Santo. Y si sos honesto, Mm. ya sabes qué hacer. Wow. Ya sabes qué hacer, si sos honesto. Y así, Regresa a casa, o en tu caso, una conversión totalmente a la Iglesia Católica. Wow. total, sí, total. Wow, mi hermano Guido, de verdad que yo estoy muy contento de escucharte. Lamentablemente tenemos un poco de problemas ahí con la internet, se congela de repente y, pues, Sí, yo te veo un así poco pasa. congelado a vos también a Sí, veces. sí, no sé qué es lo que está pasando, pero bueno, de verdad que yo espero que este testimonio, sirva de mucha ayuda a las personas que lo van a escuchar. De verdad, esa es mi oración, ese es mi deseo. Y también, bueno, desearte un gran éxito también en lo que vienes haciendo. Pero no quiero que nos despidamos sin antes, preguntarte, ¿cómo va tu proceso? O sea, porque para sorpresa de muchos, a pesar de que tú ya eres católico, como a mí me lo dijeron una vez, tú ya eres católico de corazón, pero había, Ujú. dice, que hacerte católico con los sacramentos. ¿Cómo va ese proceso? Porque, repito, a pesar de que tienes ya un gran conocimiento, se ve que obviamente Es amas a Dios, amas su una cuestión de doctrina, fechas. ¿sí? Para los que quiero que se alegren las personas juntamente conmigo y contigo, ¿para cuándo? Ya podríamos decir, ya mi hermano, Sí, finalmente en plena comunión con la iglesia de Cristo. sí, es una cuestión de fechas. La cosa es que yo estoy casado. Ujú. A ver, se congeló otra vez ahí. Dijiste que estás casado, se congeló ahí. En- A ver, se congeló como por 6 segundos. A ver, me Ahora, dijiste la última parte que bueno, no nos sigues importa. congelado. Nada más te escucho el audio, pero Vamos sigues de nuevo. congelado. A ¿Estás ver, seguro? como que se A está ver, congelando demasiado la ¿sigo imagen. congelado? No, ahí ya te estás moviendo, ahí ya se está moviendo. Creo que como que la internet en la noche allá en Argentina como que se están colgando porque, la calidad sí bajó Me bastante parece que cuando se están colgando muchísimos. Sí, se están colgando muchos ahora. no sé si Parece que de tengas repente todos están en internet. sí, porque sí, la puedo ver que la imagen ya no es tan nítida,
se congela a veces, escucho nada más una parte. A ver, pero ahí te estoy viendo bien. Intentemos de nuevo. Dijiste, yo estoy Bueno, a ver, casado o vamos. soy casado, dijiste. Sí, yo, claro, yo soy casado, pero no estoy casado por iglesia. Ok. No me pueden confirmar sin casarme al mismo tiempo y mi esposa no quería cambiar la fecha de aniversario. Entonces, por esa razón, claro, cuestión de mujeres, por esa razón el 22 de julio, que es nuestro aniversario, ahí nos casamos por iglesia y yo me confirmo y recibo todos los sacramentos. Esa es la fecha. Bendito sea Dios. Entonces en julio, y estamos a la vuelta de la esquina, así que, Vuelta a la esquina, sí, ahí, ya casi. wow. Y me imagino que es tú, tu esposa, tu familia, tus hijos, todos, toda la familia viene a la plena comunión con la iglesia. Mis hijos están confirmando en 2 semanas, creo. Ok, felicidades. Sí, sí. Así que sí, ellos ya están en la recta final. Wow, wow. Y tú eres testigo conmigo, Guido, tú que andas también en las redes sociales, porque el hecho de que te encontré en el canal de Trainhorn no es una casualidad, es una diosidencia, creo yo. Y tú has visto la Sí, cantidad increíble de ex protestantes que también están abriendo los ojos y están regresando a la Santa sí. Iglesia Católica. La verdad que es una gran bendición, parte de esta reforma La que bien cantidad, mencionas. Ujú. la cantidad de protestantes que James White convirtió al catolicismo es impresionante. Sí. James White es un calvinista de hueso colorado aquí en Sí, Estados Unidos, sí. ¿no? Que ha debatido con Y en todos los los, y en apologetas. los, y cada vez que debate con Trent Horn, le va tan mal, pobre. Le va tan mal. Así que sí. Y el último que hizo, lo hizo con el de Shameless Popery. ¿Cómo se llamaba? Josh Ajá, Herschmeyer, Joe algo así. Hashmeyer. De hecho, él está Eh, aquí en mi sí, estado. Joe Él está Herschmeyer. aquí, es casi vecino mío, aquí en el estado de Kansas. Qué Sí, bueno. sí. Bueno, lo hizo con ese debate fue vergonzoso para James White. Vergonzoso. Pero bueno, está sirviendo a la Iglesia Católica sin darse cuenta. Así es, mi hermano. Bueno, pues cuando llegue ese momento, si gustas, ¿verdad? Como tú quieras, envíame una foto y con mucho gusto la publicamos acá en el canal para que los hermanos, bueno, te den la Bueno, bienvenida perfecto. oficialmente, como ya lo estarán haciendo seguramente. Y repito, de verdad que tengo quizás muchas cosas más que preguntarte, pero ya es un poco tarde también allá y tienes también que descansar. Yo por el momento he disfrutado Sí, acá. muchísimo Son las 11 de nada las más. 11 nada más. Y yo he disfrutado muchísimo, de verdad, este testimonio, independientemente de la tecnología que a veces así nos paga, pero de verdad que yo estoy muy alegre, muy contento, muy bendecido y sé que vas a ser usado por Dios. Fuiste usado por Dios en su momento como ex protestante, quizás en la ignorancia misma, pero igual Dios te usó. eh, y no es como que no eras cristiano, eras un cristiano solamente que ahora estás en la plenitud de la fe. Ahora eres un Mm, cristiano más pleno y creo yo que en los próximos meses, semanas, en este caso, pues vas a estar, Dios mediante, juntamente con tu familia, pues gozoso, sí, alegre de ahora sí poder estar sí, ya, ahora sí, plenamente en esa comunión con la iglesia de Cristo. Vas a estar viviendo en carne propia lo que dice San Juan 17. Así como tú y yo somos uno, que ellos también sean uno. exactamente, Entonces, pues, de verdad, mi exactamente. hermano, no sé si quieras añadir algo para ir finalizando esta transmisión. No, 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 no. No, no. Se ha dicho todo lo que se tenía que decir y me encantó estar Mm, acá con vos en Dios te salve. Es realmente mm, un gusto. wow, el gusto es mío, mi hermano. Pues nada más para los que van a estar escuchando, recordarles que es muy importante que nos regalen un me gusta, porque si no nos dan un me gusta, haz de cuenta que perdimos el tiempo acá, no hicimos Sí, nada. Esta plataforma así lo diseñaron, que hay que darle me gusta para que sí, el algoritmo, perdón, para que el algoritmo pues nos promueva, ¿no? Con más familias, tengamos una mayor exactamente, proyección. Y también, bueno, suscribirse, las suscripciones no cuestan nada, independientemente que apoyen tu canal, el mío, cualquiera, las suscripciones son gratuitas, así que pues una suscripción nos sí, vendría bastante bien. Y bueno, por último, compartirlo también con familiares, sí, amigos, católicos, no católicos, bueno, compartirlo con todo el mundo para que también este esfuerzo, tanto de tu parte como del mío, pues que valga la pena también.
Así que pues de antemano, Hay que reventar el algoritmo porque la reforma ya está en así proceso. Hay es, que reventar el hay que algoritmo. Sí, reventar lo que hace me gusta. Así que pues bueno, de esa manera nos despedimos, mi hermano, de verdad, a la distancia te mando un fuerte abrazo a ti y a tu familia y pues igualmente, en un igualmente. futuro ojalá y nos volvamos a conectar. Por hoy yo me despido, Seguramente como lo haremos. siempre lo hago. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes y que reine en cada uno de sus corazones. Dios te salve. Bendiciones, mi hermano. Fuerte abrazo. Chao, chao. Chao, chao.